En una tierra antigua llamada Uz vivía un hombre cuyo nombre era Job. La historia no se detiene en su genealogía o su linaje real, sino en su carácter y su fortuna inigualable. Job era el epítome de la rectitud. Era un hombre perfecto e intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. No era solo piadoso en privado, sino próspero en público, dueño de miles de cabezas de ganado, siervos innumerables y un patriarca de 7 hijos y 3 hijas. Su riqueza y su piedad eran, en su mundo, una evidencia irrefutable de la bendición de Dios. Job era el hombre al que nada malo podía pasarle. La vida de Job era tan ordenada que después de cada festín familiar, él ofrecía holocaustos a Dios, diciendo: «Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Era un hombre que se anticipaba al mal, un padre que cubría a su familia con una fe protectora. Pero la verdadera historia de Job no comienza en Uz, sino en una dimensión que escapa a la vista humana: la corte celestial. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos llegó Satanás. El adversario no vino a adorar, sino a acusar. Dios, orgulloso de su siervo, le preguntó: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» La respuesta de Satanás fue una acusación tan cínica como profunda. Era el desafío a la fe incondicional. «¿Acaso teme Job a Dios de balde?», replicó Satanás. En esencia, estaba diciendo: «Tú lo has bendecido, lo has protegido con un cerco de prosperidad. Job es fiel por el soborno de tus regalos, no por tu ser. Tócale su fortuna, quítale la mano de protección, y verás cómo blasfema contra ti en tu misma cara». Este es el misterio que da inicio a la tragedia. El dolor no siempre es castigo. A veces, el sufrimiento es el campo de batalla donde se prueba la autenticidad de la fe. Dios no refutó a Satanás con un argumento, sino con una prueba dramática. Le dio permiso para tocar todo lo que Job poseía, con una sola condición: no toque su persona. La vida de Job, en ese instante, se convirtió en una parábola cósmica. La prueba fue inmediata y brutal. El día que comenzó como cualquier otro, terminó con Job en la ruina absoluta. Mensajeros exhaustos llegaron uno tras otro, trayendo noticias de la pérdida total. Los sabeos robaron los bueyes. El fuego de Dios consumió a las ovejas. Los caldeos se llevaron los camellos. Pero el golpe final, el que destrozaría a cualquier padre, fue el mensaje del último siervo. Un viento huracanado derribó la casa donde sus 10 hijos estaban comiendo, y todos murieron. En un lapso de minutos, Job pasó de ser el hombre más bendecido de Oriente a ser el hombre más devastado. Había perdido su riqueza, su personal y, lo que es infinitamente peor, su descendencia. El cerco de protección de Dios parecía haberse esfumado, pero el profeta no cayó. Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza y se postró en tierra. Su fe, al ser despojada de sus riquezas, brilló con una pureza inesperada. Su respuesta es el gancho de toda la historia. «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job no pecó. La primera batalla se había ganado en el cielo, pero Satanás no estaba terminado. La prueba de Job estaba a punto de volverse mucho más íntima y física, tocando su propia carne. La victoria de Job en la primera ronda resonó en la corte celestial. Satanás fue convocado de nuevo y Dios lo confrontó. «Job todavía retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa». Pero el adversario, implacable, escaló el desafío. Su argumento era simple: piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por su vida.
Toca su hueso y su carne y verás cómo blasfema contra ti en tu misma cara. Satanás sugirió que el dolor físico directo, la amenaza a la propia existencia, sería el punto de quiebre. Y Dios, en su soberana voluntad, permitió la prueba más íntima. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. El segundo desastre no vino en forma de ladrones o fuego, sino como una enfermedad repulsiva. Job fue herido con una sarna maligna, llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su piel, que había sido protegida, ahora se pudría lentamente. El hombre más rico de Oriente quedó reducido a un espectro cubierto de pus y dolor. Job fue forzado a abandonar su casa. Su ruina física era demasiado grande. Se sentó en un montón de ceniza fuera de la ciudad, un vertedero público de basura y restos. Su única herramienta era un tiesto, un fragmento de arcilla rota que usaba para rascarse las llagas supurantes en una búsqueda desesperada de alivio. La humillación era total. Su riqueza, su salud y su estatus habían sido completamente borrados. En medio de este tormento, Job enfrentó la prueba de la persona más cercana, su esposa. Ella había perdido a sus hijos y su hogar, y su fe se había roto por completo. Viendo a su esposo en agonía, le espetó con el consejo más desesperanzador de toda la narrativa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa de Job no podía concebir un Dios que permitiera tal sufrimiento en un hombre justo. Su fe, basada en la prosperidad, se había evaporado. Para ella, el único camino era la negación total y el escape. Pero Job se mantuvo firme, incluso en esa soledad. Como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado, le dijo. Y luego, la frase que define la fe incondicional. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job no pecó con sus labios. A pesar del dolor, de la pérdida de sus hijos, de la deserción de su esposa y de su agonía física, no acusó a Dios de insensatez. Había resistido la tormenta física y la tentación del desánimo. Pero la fe de Job, aunque intacta, era ahora una cosa silenciosa y doliente. Se sentó en el montón de ceniza, envuelto en un mutismo absoluto. El silencio de Job era el lamento de un hombre justo, al que le han quitado la razón de ser, pero no su fe. Su agonía, sin embargo, no pasaría desapercibida. 3 hombres, amigos leales de Job, y figuras prominentes en sus propias tierras, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon la noticia de su calamidad. Ellos decidieron viajar una larga distancia para lamentarse con él y consolarle. Esta visita, que comenzó como un acto de amor y empatía, se convertiría en la segunda y más larga prueba de Job. La batalla del diálogo y el consejo tóxico, donde el silencio de la simpatía pronto se rompería con la arrogancia de la teología fácil. Elifaz de Temán, Bildad de Suash y Zofar de Namat emprendieron el largo viaje. Eran amigos sinceros, hombres de prestigio, y venían con una intención pura: consolar a Job y lamentarse con él. Cuando llegaron a la distancia y vieron la figura sentada en el montón de ceniza, no pudieron reconocerlo. El hombre que una vez fue el más ilustre, ahora era una masa irreconocible de dolor y podredumbre. La visión fue tan chocante que los 3 hombres rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas, un gesto de duelo extremo. La magnificencia de la caída de Job era evidente para todos. Y aquí, los amigos de Job hicieron lo único correcto y el acto más sabio de todo el libro. Se sentaron en el suelo junto a él y guardaron silencio durante 7 días y 7 noches. En la cultura antigua, 7 días era el tiempo completo de luto. Este silencio compartido fue un acto de profunda empatía. No ofrecieron clichés, ni excusas teológicas, ni consejos no solicitados.
Simplemente se sentaron en el polvo y el dolor, reconociendo que la magnitud de la tragedia de Job era demasiado grande para las palabras. En esos 7 días, el silencio fue un consuelo genuino, permitiendo a Job saber que no estaba solo en su agonía. Pero el dolor sin explicación no podía contenerse para siempre. El silencio fue roto por Job. El hombre que había bendecido a Dios al principio, ahora se encontraba en el colapso de la fe racional. Su lamento, Job 3, no fue contra Dios directamente, sino contra la vida misma. Él maldijo el día en que nació, deseando que ese día hubiera sido borrado de la historia. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, gritó Job. ¿Por qué desear la muerte? Porque la muerte ofrecía paz. Job anhelaba el reposo de la tumba, donde los impíos dejan de molestar y allí descansan los de fuerzas agotadas. Su deseo era el escape al misterio del dolor sin sentido. Él no entendía la causa de su sufrimiento, y la falta de comprensión lo estaba destrozando más que el dolor físico. Job exigía que el universo tuviera sentido. Si el sufrimiento es el castigo por el pecado, y él no había pecado, entonces el sistema estaba roto. ¿Por qué se le había permitido vivir si solo había nacido para sufrir una agonía inmerecida? Este desgarrador lamento de Job puso fin al consuelo del silencio. Sus amigos, teólogos de la retribución, no pudieron soportar que Job cuestionara la justicia de Dios, o al menos la interpretación simple de esa justicia. Si Job era inocente, entonces la teología de ellos se venía abajo. Si el justo sufre sin causa, entonces el mundo es caótico e impredecible. La mente humana prefiere la seguridad de una explicación incorrecta antes que la ansiedad de un misterio. Y así, los amigos, incapaces de mantener la empatía, se vieron obligados a hablar. Su deseo de defender la teología de la causa y el efecto era más fuerte que su deseo de consolar a su amigo. Elifaz, el más viejo y el primero en hablar, se preparó para desmontar la queja de Job. Su discurso no sería de consuelo, sino de acusación. El silencio de 7 días se había roto, y con él, el auténtico consuelo. Los amigos de Job, en su intento de defender el orden divino, cayeron en la trampa de la arrogancia teológica. Elifaz de Temán, el más respetado, fue el primero en tomar la palabra. Su tono era, inicialmente, cauteloso y hasta paternalista. Le recordó a Job su antigua fortaleza y su capacidad para animar a otros. Pero la esencia de su mensaje era devastadora. Recuerda, quien que haya sido inocente ha perecido, y dónde han sido destruidos los justos. Este fue el golpe de gracia del dolor de Job, la teología de la retribución. La tesis de Elifaz era simple, brutal y común. Si sufres intensamente es porque has pecado intensamente. No hay otra explicación. Los amigos de Job estaban atrapados en una lógica de causa y efecto. La bondad produce bendición, la maldad produce castigo. Como Job estaba sufriendo un castigo extremo, su pecado debía ser secreto y monumental. Elifaz incluso recurrió a una experiencia mística para apoyar su punto, narrando un encuentro con un espíritu que le reveló la transitoriedad del hombre. Su conclusión era: Dios es justo, el hombre es pecador. Por lo tanto, Job, busca tu pecado y arrepiéntete para que Dios te restaure. Job, sin embargo, respondió con ferocidad. Job 6 y 7. Su dolor no era algo que pudiera ser encajado en una fórmula simple. Ojalá se pesase mi queja y mi dolor se pusiese igualmente en balanza, clamó. Job admitió que sus palabras eran impetuosas, pero insistió en su integridad fundamental. Acusó a sus amigos de ser médicos inútiles y consoladores molestos. Ellos estaban más interesados en defender a Dios de una acusación que Job no había hecho, que en escuchar la verdad de su amigo.
Luego vino Bildad de Suag. Bildad era más abrupto y menos sutil que Elifaz. Su argumento fue a la yugular: si tus hijos murieron fue porque pecaron. Job 8. Los muertos han pagado por su iniquidad, y si Job quiere ser restaurado, debe clamar a Dios y dejar la maldad. Bildad trataba a Job como un necio que estaba a punto de ser destruido por su propia arrogancia. Job responde a Bildad con una nueva escala del conflicto. Ya no solo defiende su justicia ante sus amigos, sino que cuestiona la capacidad del hombre para justificarse ante un Dios todopoderoso. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios?, pregunta. Job entiende que ante la majestad incomprensible de Dios, ningún hombre es verdaderamente justo, pero insiste en que su sufrimiento no es por un pecado específico que lo merezca. Finalmente, Zófar de Naamat, el más dogmático y agresivo. Zófar se indignó por la insistencia de Job en su justicia. Él deseó que Dios abriera sus labios para mostrar a Job que su castigo era menor de lo que merecía. Job 11. Zófar concluyó que la sabiduría de Dios es inescrutable y que Job no tenía derecho a juzgarla. Debía someterse a la obvia conclusión: había pecado. A través de los discursos se estableció el consejo tóxico: si sufres, es tu culpa. La fe de Job, al ser atacada por este simplismo teológico, se fortaleció. Job se sintió más solo en la presencia de sus amigos que en el silencio del montón de ceniza. Su dolor se había transformado de una agonía física a una batalla intelectual y espiritual por su propia verdad. La única salida que Job vio fue escalar el conflicto por encima de sus amigos. Job se preparó para acusar a Dios y exigirle una audiencia, un juicio justo, para que le explicara por qué lo había convertido en un blanco inmerecido. A medida que el debate con sus amigos se prolongaba, Job pasó de defender su inocencia a demandar una audiencia con el juez supremo. Los discursos de sus amigos no solo le negaban consuelo, sino que le negaban la realidad de su propia vida. Cansado de sus palabras vacías, Job se dirigió directamente al cielo. Su lamento se volvió una acusación valiente. Aunque yo sea justo, no me valgo. Mi alma tiene fastidio de mi vida, gritó Job. Él no solo sentía que Dios era el autor de su sufrimiento, sino que lo trataba con arbitrariedad y violencia. Él exigía un juicio, un cara a cara, donde pudiera presentar su caso y Dios le mostrara el pecado exacto que merecía tal agonía. «Ojalá yo supiera dónde hallarle», exclamaba Job. Job 23. Él anhelaba encontrar a Dios en un tribunal, exponer su inocencia y obtener una explicación. La justicia era su única defensa contra la teología simplista de sus amigos. El clímax de esta desesperación y desafío se alcanza en el capítulo 31, conocido como el juramento de inocencia. Aquí, Job realiza un autoexamen moral que es una de las declaraciones éticas más elevadas de la antigüedad. No es una simple defensa, sino un desafío público a Dios para que examine su corazón. Job juró solemnemente, invocando la ira divina si mentía, que no había cometido injusticia social, no había engañado u oprimido al pobre, inmoralidad personal, no había cometido adulterio ni puesto su confianza en la riqueza o idolatría. Él concluyó su audaz juramento con una declaración final y asombrosa: «He aquí mi firma, responda el Todopoderoso». Job 31:35. Job estaba entregando un pergamino a la corte, invitando a Dios a firmar el documento de acusación y darle una razón para su dolor. Job había ido hasta el final, había desafiado la lógica humana y ahora desafiaba al cielo. La tragedia humana es que Job era, de hecho, inocente. Su lamento era legítimo. Él se sentía abandonado y atacado por un Dios que no le daba una explicación. Este desafío, esta petición de justicia, es lo que humaniza a Job
y lo convierte en el máximo representante del sufrimiento inmerecido. El debate con sus tres amigos había terminado. Job había prevalecido sobre su teología, pero no había prevalecido sobre el silencio de Dios. Los amigos callaron, sin tener ya nada que reprochar. Justo en ese momento de silencio incómodo y expectativa tensa, cuando Job esperaba que el cielo se abriera para darle la respuesta que exigía, se levantó una voz inesperada. Un joven que había permanecido en segundo plano estaba a punto de intervenir. Él no atacaría la integridad de Job, pero sí su arrogancia al querer juzgar a Dios. El debate había llegado a un punto muerto. Job había defendido con éxito su inocencia, pero había caído en el error de justificarse más a sí mismo que a Dios. Los tres amigos se habían callado, avergonzados y sin argumentos, incapaces de conciliar la justicia de Job con su teología de retribución simple. La tensión en el aire era palpable. Fue en ese silencio cargado que se levantó una nueva voz. Era Elihu, hijo de Baraquel, un joven que había permanecido en segundo plano por respeto a la edad de los demás. Su indignación era doble. Estaba enojado con los tres amigos por no haber hallado respuesta para Job, y al mismo tiempo estaba furioso con Job por justificarse y culpar a Dios de su miseria. Eliú condenó la arrogancia de la sabiduría simplista. Él argumentó que los amigos habían fallado porque se habían enfocado únicamente en la justicia de Job, sin considerar la grandeza de Dios. La aportación clave de Elihu fue una corrección teológica crucial que prepara el escenario para la intervención divina. Elihu argumentó que el dolor no siempre es el castigo por el pecado pasado, sino que puede ser disciplina y advertencia para el futuro. Dios le habla al hombre de muchas maneras, declaró Eliú. A veces, el sufrimiento es un medio para apartar al hombre del camino destructivo, para que el orgullo no se apodere de él. Eliú sugirió que el dolor de Job, aunque inmerecido como castigo, servía para humillar su corazón y mostrarle su lugar ante la majestad divina. No era que Job fuera pecador, como decían sus amigos, sino que había sido arrogante al exigir una explicación de Dios como si fueran iguales. Eliú se centró en la soberanía comunicativa de Dios. Aunque Dios es inmensamente superior, Él no es un ser distante. Usa los sueños, las visiones, el dolor y la enfermedad para sacudir al hombre y llevarlo de vuelta a un lugar de dependencia total. El sufrimiento, para Eliú, era una herramienta pedagógica de amor, no una factura legal. Su discurso introdujo una nueva complejidad al misterio del dolor. No es un castigo simple, ni un error cósmico, sino una posible oportunidad de crecer y ver a Dios de una manera diferente. Eliú le mostró a Job que, al exigir una explicación, estaba tratando de reducir al Dios infinito a la lógica finita del hombre. Con la voz de Eliú todavía resonando, la escena se transformó. El joven había terminado su discurso, habiendo cumplido su papel de preparar el escenario. Él había silenciado la teología humana errónea e incluso había suavizado el corazón arrogante de Job. Justo cuando el aire se calmó y la expectación se hizo insoportable, la presencia de Dios se manifestó. No vino en un susurro, sino con el poder indomable de la naturaleza. El misterio que Job había exigido desentrañar con argumentos estaba a punto de ser revelado a través de la experiencia pura de la grandeza divina. Ahora le tocaba a Dios responder, y lo haría de una manera que nadie, ni Job ni sus amigos, había anticipado. En el instante preciso en que Eliú terminó de hablar, la respuesta no vino desde un templo, ni desde una voz tranquila, sino desde un fenómeno natural abrumador. El cielo se oscureció, y el aire se llenó con el rugido de una tormenta de viento indomable. Dios se manifestó desde el torbellino. La voz que surgió del viento no ofreció a Job la explicación que tanto había exigido.
Dios nunca mencionó a Satanás ni el desafío celestial. En cambio, le hizo a Job una pregunta cortante que redefinió la relación entre creador y criatura. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? A partir de ahí, Dios no dio una respuesta, sino una demostración de su sabiduría incomprensible. La respuesta de Dios se centró en la creación y la soberanía. Dios confrontó a Job con una serie de preguntas que revelaban la magnitud de su poder y la insignificancia de la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramó como saliendo del seno materno? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Das tú al caballo su fuerza? Dios condujo a Job a través de un tour de la creación. Desde la órbita de las estrellas hasta el nacimiento del rocío, desde la inteligencia del avestruz hasta la fuerza del caballo. Cada pregunta era un golpe al orgullo intelectual de Job. El mensaje era claro. Job, tú no puedes gestionar un copo de nieve o guiar a la osa mayor. ¿Cómo te atreves a exigir que yo te revele y justifique mis planes para el universo? Luego, Dios intensificó la demostración, describiendo dos criaturas míticas que simbolizan el poder indomable de la creación, Behemoth y Leviatán. Estas criaturas eran prueba viva de que el poder de Dios trasciende la utilidad humana y la moralidad humana. Dios crea lo monstruoso y lo controla, y el hombre no puede hacer nada al respecto. El objetivo de esta respuesta no era castigar, sino cambiar la perspectiva de Job. Job había exigido la comprensión. Dame el porqué. Dios le ofreció el encuentro. Mírame y confía. La respuesta desde la tormenta le mostró a Job que el problema no era que Dios fuera injusto, sino que Dios era infinitamente más grande de lo que Job podía concebir. Job había intentado meter al Dios infinito en la caja de su propia lógica de causa y efecto. Job, ante la majestad abrumadora de la voz en el torbellino, se sintió humillado hasta el polvo. Se dio cuenta de que su dolor, aunque real, no le daba derecho a cuestionar la sabiduría del arquitecto del cosmos. El hombre que había exigido una respuesta se quedó sin palabras. La respuesta no era una explicación, sino una experiencia de sí mismo. Ante la demostración de poder y sabiduría de Dios desde la tormenta, Job no tuvo más opción que el silencio y la rendición total. La voz en el torbellino no le había dado la respuesta que buscaba, sino una perspectiva que suplantó su necesidad de comprender. Job se humilló en el polvo, reconociendo su arrogancia al desafiar a Dios. «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca», murmuró. Y más adelante, la frase que resume toda la transformación: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». El sufrimiento de Job había servido como un proceso que lo llevó de una fe teórica, basada en lo que había escuchado y las bendiciones recibidas, a una fe experiencial, basada en el encuentro directo con la majestad de Dios. La fe no requiere comprensión, sino confianza en la sabiduría del ser que es demasiado grande para ser juzgado por el hombre. Con la rendición de Job asegurada, Dios se dirigió a los amigos. Elifaz, Bildad y Zofar, que habían estado tan seguros de su teología, recibieron una condena contundente. «Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como sí lo ha hecho mi siervo Job». Esta declaración final es crucial. Los amigos habían defendido una caricatura de Dios, un ser predecible que solo actúa según la simple lógica de causa y efecto. Job, en su lamento y su desesperado reclamo de justicia, había sido más honesto y había hablado con más rectitud sobre la complejidad de Dios que ellos. Su honestidad al clamar contra la injusticia era preferible a la mentira piadosa de sus consoladores.
Dios, entonces, ordenó a los amigos que ofrecieran un holocausto y que Job, el hombre al que habían acusado y condenado, intercediera por ellos. Job, en el último acto de su integridad, oró por aquellos que lo habían traicionado en su dolor, demostrando que su corazón estaba finalmente libre de resentimiento. El desenlace de la historia de Job es una restauración material y emocional. El Señor quitó la aflicción de Job y le devolvió el doble de lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y lo más importante, tuvo otros 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, cuya belleza en la tierra no tenía par. Job vivió feliz y en paz hasta una vejez extrema. El misterio del dolor no fue resuelto con una explicación, sino con una relación restaurada. El propósito del sufrimiento de Job no era el castigo, sino la gloria de una fe probada y la revelación de una verdad eterna. En las personas buenas les pasan cosas terribles, no porque hayan pecado, sino porque la fe es puesta a prueba. Job aprendió a confiar en Dios por quien es Él, y no por lo que Él le da. El desafío final para el espectador es mirar más allá de la teología fácil de la retribución y abrazar el misterio. Si estás en medio de una tormenta de dolor inmerecido, el propósito no es que entiendas el plan, sino que encuentres al arquitecto y descanses en su sabiduría incomprensible. La fe probada por el fuego es la única que permanece.